Durante décadas se ha ido instalando un relato oficial y hegemónico sobre los acontecimientos ocurridos durante el conflicto bélico que denominamos la Segunda Guerra Mundial. Este relato, además de otras cuestiones, se ha enfocado principalmente en señalar y en denunciar ciertas medidas extraordinarias que los países del eje, Alemania, Italia y Japón, aplicaron durante el conflicto. Nos referimos principalmente a los campos de concentración. Sobre este tema se ha realizado una enorme propaganda, una enorme publicidad, no siempre con datos fehacientes y a veces con datos erróneos, convirtiéndose principalmente en un tema de propaganda política más que de investigación histórica. La intención de este nuevo video de GEN es mostrar los datos de una breve investigación histórica que realizamos y sacar a la luz un hecho que pasó inadvertido, a pesar de que justamente se ha hablado mucho de los campos de concentración en Europa. Estamos hablando de la existencia de los campos de concentración que ha habido en América Latina, en nuestro continente, realizados principalmente por los aliados, por aquellos que son considerados los buenos en este conflicto bélico. Estados Unidos de Norteamérica, México, Perú y Brasil habían tomado medidas similares a las tomadas por la Alemania del Tercer Reich y a la del Japón imperial, pero con una gran diferencia, que justamente las poblaciones que perderían sus derechos civiles y que serían encerrados en estos campos van a ser las comunidades japonesas, alemanas e italianas, que por el hecho de pertenecer a sus respectivas nacionalidades van a ser consideradas por los gobiernos aliados y filoaliados como enemigos públicos o como peligros potenciales para las democracias de esos países. En este video hemos decidido señalar 3 casos concretos sobre esta situación: Estados Unidos, Perú y Brasil. Al estallar la guerra en Europa en septiembre de 1939 y por prácticamente los siguientes 2 años, el pueblo estadounidense deseó mantenerse neutral ante un conflicto bélico europeo que resultaba lejano y ajeno a los intereses y a los posibles sufrimientos del pueblo norteamericano. Durante las elecciones de 1940 en Estados Unidos, la neutralidad incluso fue la promesa de campaña de Franklin Delano Roosevelt, quien ganó las elecciones. El objetivo era no involucrarse en este conflicto. El 7 de diciembre de 1941 cambiaría por completo esa postura. El ataque sufrido en Pearl Harbor por parte de la Armada japonesa hizo que Estados Unidos le declare la guerra al Imperio japonés y a sus aliados. Pero no fue sino hasta el 19 de febrero de 1942 cuando Franklin Roosevelt aprobó la Orden Ejecutiva 9066. El decreto consistía en evacuar y concentrar a más de 100.000 japoneses que vivían en tierras norteamericanas y enviarlos a campos de concentración. Esta orden presidencial encendió aún más el recelo y el odio que le tuvieron a la comunidad japonesa por el ataque producido en Pearl Harbor. Una demostración innata de ese odio que comenzó a cultivarse fueron las declaraciones explosivas por parte del gobernador de Idaho, Chase Clark, quien dijo literalmente: "Los japoneses viven como ratas, se crían como ratas y actúan como ratas. Aquí no los queremos". Otra declaración bastante penosa fue la que el gobernador de Wyoming, Nell Smith, realizó, quien dijo literalmente que si vienen aquí, verán a un japonés colgado de cada pino. A partir de ese momento se pusieron en marcha los preparativos para evacuar y recluir a los afectados de los estados de California, Oregon y Washington, 2/3 de los cuales eran ciudadanos estadounidenses de nacimiento. Así como los japoneses perdieron los derechos civiles, como el derecho de la propiedad privada o el derecho a alquilar un alojamiento, el gobierno estadounidense tuvo que preocuparse por buscarle una residencia a estos individuos. Para ello, el gobierno decidió construir lo que denominaron centros de realojamiento permanente, un eufemismo para los campos de concentración. Las condiciones en estos campos o en estos centros de realojamiento eran bastante precarios y deplorables. No tenían agua corriente, no tenían baños decentes o escuelas, ni bungalows aislados, ni siquiera un tejado apropiado. Pero sin embargo, lo que sí tenían eran torres de vigilancia, alambres bien puestos y soldados con ametralladoras observándolos todo el tiempo. De esos derechos sí gozaban los malos.
Entre 1942 y 1945, alrededor de unos 30.000 miembros de la comunidad nipona perecieron en los campos de concentración de Manzanar y Tule Lake, ubicados en el estado de California. El centro de alojamiento permanente más importante de Estados Unidos fue el de Crystal City, ubicado en el estado de Texas. Era el más importante por el número de reclusos que llegó a tener, ya que no solo estaban concentrados japoneses que vivían en suelo norteamericano, sino que se llegó a reclutar allí a japoneses de otros países latinoamericanos como los de México, Perú y Brasil, algo de lo que hablaremos un poquito más adelante. Pero para hacerlo más distinguido al campo de Crystal City, también se encerraron a hijos de italianos y alemanes, permaneciendo allí hasta su disolución. La disolución de este campo se llegó a proponer para 1944 al presidente Roosevelt, pero al ser un año de elecciones, prefirió esperar hasta el año próximo. Durante la presidencia de Manuel Prado y Ugarteche, cuyo gobierno era de tinte conservador y muy alineado a las políticas de Washington, comenzó un operativo de persecución a la gran comunidad japonesa que habitaba en Perú, ya desde finales del siglo XIX. Dicha persecución, si bien era gestionada por presiones diplomáticas por parte de los Estados Unidos sobre Perú, ya contaba con un cierto malestar social que tenían los peruanos contra los nipones. Estos recelos se debían a que la comunidad asiática era una de las comunidades que más prosperó económicamente durante décadas en el país. Contaban con casas, negocios y hasta escuelas propias. Aprovechándose de esta situación, de un momento a otro y por órdenes del gobierno, se comenzó para mediados de mayo de 1940 un maltrato generalizado hacia los japoneses, con saqueos a negocios, vandalismo a propiedades privadas y hasta destrucción de hogar. Luego de estos sucesos, el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche dio la orden de la confiscación de los bienes personales, las detenciones y la deportación de los japoneses a Estados Unidos, donde serían enviados a los campos de concentración de Crystal City. La excusa para ello: acusar a los japoneses de ser espías del gobierno de Tokio y ser agentes subversivos en tierras extranjeras. Sin embargo, el verdadero motivo de estas deportaciones masivas hacia Estados Unidos se debía a que el país norteamericano tenía en mente usar a los prisioneros en posibles negociaciones una vez finalizada la guerra. Sabiendo que Japón también contaba con sus propios campos de detenciones, Estados Unidos desearía recuperar a sus propios prisioneros mediante distintas negociaciones, que al fin y al cabo no fueron necesarias debido a que las bombas atómicas que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki implicaron la rendición incondicional de Japón. En la década del 30, Brasil estaba viviendo una época de cambios y de modernización, gobernada por Getúlio Vargas e instaurando el Estado Novo, unas políticas estatales que eran muy parecidas a las de Oliveira Salazar en Portugal. Aunque estas políticas tenían cierta similitud con la de los países del eje, cuando Estados Unidos solicitó ayuda a América Latina en la contienda bélica, Brasil fue uno de los primeros países en responder afirmativamente y dándole apoyo al país del norte. De esta manera, Brasil rompió relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón. Brasil le ofreció aviadores bien preparados y soldados para el frente de batalla a favor de los aliados. También le ofreció a Estados Unidos una base naval en el nordeste del país y a cambio Estados Unidos construyó en esas zonas centros de producción que ayudarían a impulsar a la industria brasileña. Pero como si no fuera poco, Getúlio Vargas decidió ir un poco más a fondo y adoptó las mismas medidas que Franklin Roosevelt, decretando en 1942 el encarcelamiento a todo inmigrante y ciudadano de origen japonés, italiano o alemán, con la misma excusa que se dio a conocer en Perú: un temor a que dichos inmigrantes fueran agentes subversivos o del servicio de inteligencia de los países del eje. Fue así que se construyeron varios campos de concentración en Brasil, pero el más conocido fue el de Tomé Aku, ubicado en el Amazonas. Se estima que ese campo alojó cerca de 480 familias japonesas, 32 familias alemanas y algunas italianas. Solo se podía acceder allí por barco, y como el Estado controló las embarcaciones, Tomé Aku terminó totalmente aislada. El corte de todas las comunicaciones de los inmigrantes con el mundo exterior se volvió una prioridad para los militares y policías brasileños que vigilaban y controlaban el campo de concentración. El que vulneraba las normas era castigado con prisión. Si encontraban a 3 o 4 japoneses juntos conversando, también terminaban presos. Al finalizar la guerra, muchos de los prisioneros tuvieron dificultades para conseguir empleo o comenzar negocios propios. Gran cantidad de ellos partió hacia Belén, a Sao Paulo, a Río de Janeiro y el estado de Paraná para comenzar nuevamente sus vidas.
Cabe acotar 3 comentarios sobre México, Colombia y Guatemala. Por ejemplo, en 1941 en México, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se siguió las mismas políticas norteamericanas e impuso restricciones y expropiaciones de bienes hacia alemanes, italianos y japoneses. En Perote, en Veracruz, se creó un campo de concentración donde se albergó a los enemigos de los aliados, que con las mismas excusas se los acusó de espionaje y de sabotaje. En Colombia sucedió algo similar. Se construyó un campo de concentración en Fusagasugá, en Cundinamarca, donde en 1944 trasladaron a más de 100 alemanes, italianos y japoneses. La situación de Guatemala fue bastante particular. Estados Unidos le exigió al gobierno guatemalteco la expulsión de todos los alemanes que allí residían. Pese a que el presidente Jorge Ubico era simpatizante del Tercer Reich, debió ceder ante la presión diplomática de la Casa Blanca. Se expropió bienes a las familias alemanas, se expulsó a mujeres y niños del país y a los hombres se los envió a un campo de concentración en Estados Unidos. Una vez acabada la guerra, muchos países latinoamericanos no desearon acoger a los japoneses, si a diferencia de los italianos y alemanes. Muchos de los nipones volvieron a su país de origen como deportados. Ya muchos años después, en 1988, el gobierno de Estados Unidos pidió disculpas oficiales por lo acontecido y les dio $20.000 a los japoneses residentes en suelo norteamericano. A diferencia de los japoneses latinoamericanos, que estuvieron encerrados en el campo de concentración de Crystal City. Hubo protestas ante esta diferenciación hacia organizaciones como la Organización de los Estados Americanos. Ante el fuerte reclamo, el gobierno de Estados Unidos se retractó y decidió repartir $5.000 para los japoneses latinoamericanos, que en su mayoría provenían de Perú, como anteriormente dijimos. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos jamás pidió disculpas ni compensó económicamente a los prisioneros de los campos de concentración de origen italiano y alemán, que también sufrieron la privación ilegítima de su libertad. Eso es algo aún hoy pendiente. El expresidente de Perú, Alan García, en el año 2011, pidió disculpas de manera oficial por el trato que recibió la comunidad japonesa en tierras peruanas y por la masiva deportación. En 2011, la Asamblea Legislativa del Amazonas hizo un pedido oficial de disculpas a los inmigrantes japoneses por los abusos cometidos por el Estado. Pero nuevamente, en estas disculpas excluyó a los alemanes e italianos que sufrieron en Tomé-a-ku. Se ve que el problema es de carácter ideológico. Bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. De ser así, es interesante que puedan seguir investigando sobre estos hechos históricos que fueron deliberadamente ocultados o por lo menos olvidados. Los invitamos a que se suscriban a nuestra página de Facebook, que se suscriban al canal de YouTube y que compartan el video. Muchas gracias. Hasta pronto.